Muy buenos días para todos. De nuevo con ustedes el obispo Alejandro Guevara en esta nueva jornada que inicia hoy 24 de septiembre del año 2025. Estamos reunidos como cada mañana dispuestos a permitirle a Dios que escriba en nuestro corazón un mensaje de vida, de paz y de amor y vivir este día con el corazón abierto como si fuéramos un libro para que cualquiera que mire en él pueda leer la obra de Dios en nuestra vida. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Saludo a Viviana y también saludo a Grisel López, que acaba de llegar, a Pablo, bueno, todos los que están llegando, bienvenidos. También saludo a mis amigos que se conectan conmigo a través de la plataforma de Meet para llevar a cabo la grabación diaria de este devocional. Empezamos entonces, como todos los días, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Omnipotente y misericordioso Padre, que hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas, que hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos afectado y faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer, y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como perdonamos también a quien nos ofenden. No permitas que caigamos en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, hoy tenemos un devocional que he titulado Zorras. Zorras, así de sencillo, zorras. Y para adentrarnos a este tema de hoy, les invito a abrir sus Biblias o anotar este texto bíblico, Cantares 2, versículo 15. Dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. De nuevo lo voy a leer para todos. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Bueno, el libro del Cantar de los Cantares es un poema lírico que habla sobre el amor, el romance entre una pareja. Esas pequeñas zorras a las que se refiere el poema no se refiere literalmente a animales. La frase es una metáfora que ha sido interpretada de varias formas a través de los tiempos, pero la interpretación más común se centra en el peligro de las cosas que aparentemente son insignificantes que pueden causar un gran daño. La frase "nuestras viñas están en cierne", bueno, las viñas son el plantío de las uvas, ¿no? Añade una capa de urgencia a esta metáfora. Las vides en cierne son las que están floreciendo en la etapa más vulnerable y prometedora, justo antes de dar fruto. Esto sugiere que las pequeñas zorras son particularmente peligrosas en los momentos de mayor potencial y crecimiento,
ya que en una relación o en la vida espiritual puede suceder esto. Las zorras en la Biblia no solamente las menciona en este libro del Cantar, se menciona, perdón, en este libro del Cantar de los Cantares, sino que también lo menciona, las menciona el profeta Jeremías en el libro de las Lamentaciones, como lo vamos a ver más adelante. Las zorras, entonces, dice aquí el libro de Cantares, que son aquellos animalitos que preciso en el momento en que el cultivo está a punto de florecer, a punto de dar sus frutos en abundancia, el peligro es que estas pequeñas zorras pueden llegar y dañar la cosecha. Decimos que esta parábola ha sido interpretada a través de la historia en dos aspectos. En el aspecto de las relaciones familiares, de las relaciones interpersonales y también en el contexto espiritual. Veamos en qué sentido se podría tomar en cuenta la idea o la imagen de estas zorras en las relaciones personales. Bueno, una de las pequeñas zorras en las relaciones personales es la falta de comunicación. El libro de Cantares es un poema al amor. Está, como ya lo acabamos de decir, hablando acerca de la relación entre un hombre y una mujer. Está exaltando la belleza del amor entre este hombre y esta mujer. Y de acuerdo a lo que hemos puntualizado de esta parábola, podemos decir entonces que esta relación de la que está hablando el libro del Cantar de los Cantares era una relación que estaba a punto de empezar a dar sus mejores frutos. Estaban viviendo el clímax de la alegría de esa relación entre este hombre y esta mujer en el Cantar de los Cantares. Pero hay una advertencia de Salomón allí y dice, por favor, ayúdennos a eliminar las zorras, porque nuestro viñedo está en cierne. Ya definimos, perdón, qué quiere decir esto. Así que trayéndolo al contexto real de esta relación entre este hombre y esta mujer, descrita en el libro del Cantar de los Cantares, podríamos nosotros decir que tipificamos estas zorras, en primer lugar, como una falta de comunicación. En segundo lugar, como celos o desconfianza. En tercer lugar, como egoísmo y orgullo. En cuarto lugar, no perdonar pequeñas ofensas. En quinto lugar, discusiones sin resolver. En sexto lugar, malos hábitos que afectan la convivencia. Y por último, aunque podríamos seguir mencionando muchas, el descuido de la intimidad y el romance. Les invito a pensar en sus matrimonios. Aquellas personas que me están escuchando y son casados, o aquellas personas que tienen una relación de noviazgo próxima a terminar en la unión del matrimonio. Cualquiera que sea la relación, cualquiera que sea el momento en el que estén ustedes viviendo y compartiendo en pareja. Les invito a poner especial cuidado en estas pequeñas zorras. Las pequeñas zorras, entonces, ya desde la perspectiva espiritual, son demonios, ataques de demonios. Aquellas larvas que siempre van a estar en el espíritu humano, tratando de infestar nuestra forma de pensar y de modificar también nuestros sentimientos, la forma en que sentimos, la forma en que percibimos el mundo. Estas pequeñas cositas, como la falta de comunicación, es importante
que el aspecto de la comunicación entre la pareja sea el centro, sea el nervio, el vértice de esta relación. Comunicarnos es comunicarnos en todo sentido. Comunicarnos verbalmente, comunicarnos con la expresión gestual, con la expresión corporal, comunicarnos desde lo íntimo de nuestro corazón sin reservas. Comunicarnos es presentarnos al otro tal como somos. En la medida en que en la comunicación nosotros ocultamos ciertas cosas que nos reservamos, que no queremos que el otro conozca, estamos abriendo la posibilidad, una brecha para sentirnos no aprobados. En la medida en que yo oculto quién soy, cómo soy, qué soy realmente, entonces en esa misma medida voy a sentir que la percepción que el otro tiene de mí es una percepción acomodada que yo mismo le he puesto en su imaginario y que no corresponde exactamente a mis necesidades de afirmación, a mis necesidades de ser aceptado y aprobado. Empieza entonces esta falta de comunicación a no ser sincera, a no obedecer a la verdad. Y allí estas pequeñas zorras, esta pequeña zorrita, empieza entonces a hacer su trabajo. Y si la relación se sigue alimentando bajo esa perspectiva, bajo esa premisa de no presentarme realmente como soy, entonces en el tiempo esta zorra va a estarse alimentando y cada día va a ser mayor el daño que hace en mí, porque no me voy a sentir plenamente aceptado, no me voy a sentir en libertad de ser como soy. Así que ese amor va a ser un amor que voy a empezar a percibir como que si amaran a otra persona, si no soy yo. Los celos y la desconfianza son precisamente el producto de una falta de comunicación sincera. Cuando yo abro mi corazón en una relación, cuando yo soy capaz de mostrarme tal como soy, cuando para la otra persona empiezo a ser predecible, predecible en el sentido de que es evidente que hay coherencia entre lo que yo pienso y lo que hago, predecible en el sentido de que esta persona podría casi que pensar, casi que decir en determinado momento cómo actuaría yo o qué diría yo en determinada circunstancia. Ese nivel de conocimiento, esa comunicación abierta en ese sentido, nunca en ningún momento apunta a una relación perfecta, porque no somos perfectos, pero sí podemos ser sinceros. Así que los celos y la desconfianza empiezan en mi pensamiento a darse cuando percibo que no ha habido completa honestidad o sinceridad en la presentación, en el discurso del otro hacia mí. Cuando empiezo a percibir que estoy enamorado de alguien que me cuesta trabajo el reconocer después de un tiempo. Pensé que estaba enamorado de alguien así, pero ahora resulta que no es tanto esa una verdad. Los celos y la desconfianza entonces empiezan cuando yo he descuidado el primer punto, cuando no he sido completamente abierto y honesto en mi presentación hacia el otro, cuando me he guardado cosas para mí. Cuando yo permito que una relación esponsal se base sobre estas pequeñas zorras, sobre estas pequeñas eh, 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 deficiencias de sinceridad, entonces en el tiempo, vuelvo y repito, acentuando la falta de comunicación honesta, yo empiezo a sentir que no me están amando a mí, están amando a una imagen que yo vendí de mí, porque me guardé ciertas cosas. En esas áreas de mi vida no me siento aceptado porque nunca las declaré, porque siempre las he ocultado.
Pasa el tiempo y esa necesidad de aprobación de pronto puede ser la causa para buscar en otras relaciones ese complemento que me hace falta. Como confesor, he tenido que tratar este punto con muchas personas y ellos me dicen, es que yo amo realmente a mi esposa o a mi esposo. De verdad que lo amo, pero hay cosas en mí que no me siento identificado con él o con ella. Y pequé, busqué ese complemento en otro sitio y desafortunadamente me descubrieron. Desafortunadamente no fui hábil para guardar este secreto. No está en mí ser tan mentiroso. Así que mi relación ahora está pasando por momentos de desconfianza y de celos. Restaurar una relación después de un evento de estos es un proceso largo. Recuperar la confianza no es sencillo. Recuperar la confianza es volver a escribir la historia. Tiene que partir del hecho de que las dos personas que están involucradas en la relación determinen hacer borrón y cuenta nueva. Entender los dos que se llegó a ese punto por falta de una comunicación asertiva y honesta, por falta de presentarse a sí mismos tal como son, en sus más recónditos pensamientos y deseos más íntimos, y volver a empezar. Volver a empezar esta relación subsanando ese error y creando un nuevo nivel de confianza. Algunas parejas lo logran, otras parejas no lo logran. Intentan, y esos intentos pueden durar 5 años, 10 años, 15 años. Y a veces se les va la vida intentando y nunca lograron la felicidad. Por eso es importante que estas pequeñas zorras sean detectadas a tiempo. Si usted considera, como lo dice el texto, que su relación está en un momento bonito, está en un momento de sumo placer y de agrado, está a punto de dar los frutos que se esperan de una relación de amor, tal como se presenta en el libro de Cantares. El egoísmo y el orgullo. Esto no tiene que ver tanto con mi forma de comunicarme con el otro, pero sí tiene que ver con la forma en que me comunico conmigo mismo. Si soy cristiano, el mensaje de amor de Cristo Jesús me está invitando todos los días a dejar de ser yo, a permitirle a Jesús que sea Él el que se exprese desde el fondo de mi corazón. La Biblia me está exhortando cada día a tener la mente de Cristo, a pensar como Él. Ayer decíamos en nuestro devocional que quien escucha a las palabras de Jesús escucha al Padre. Es tener una relación con Dios. Cuando esta relación con Dios empieza a fallar, cuando yo he cometido el mismo error que estoy cometiendo en mi relación con mi pareja, y es que creo que le puedo ocultar cosas a Dios, creo que me puedo reservar cositas mías para Dios. Cuando alguna persona llega a confesarse, a buscar orientación espiritual y no abre realmente su corazón y se guarda para sí ciertos detalles que son de importancia, ciertas cosas, no está siendo realmente honesto, no está realmente arrepentido, no conoce a Dios. Dios conoce tus palabras antes de ser pronunciadas por tus labios. Dios es el arquitecto de tu vida, el diseñador de tu existencia. Así que no tiene sentido esconderle a Dios ciertas cosas. Así que cuando estamos hablando de orgullo y cuando estamos hablando de egoísmo, cuando en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestra forma de ser todavía hay visos de egoísmo y de orgullo en el trato interpersonal, no solamente con nuestra pareja, sino con otras personas, son zorras que están manipulando nuestro sentimiento, nuestro carácter y están afectando las relaciones interpersonales. Quizá nosotros no lo advertimos, quizá nos hemos compenetrado tanto con esa forma de ser nuestra, orgullosa y altiva y egoísta, que para nosotros aparentemente podría ser normal,
pero los demás lo perciben. Los demás, algunos por respeto lo callan. Pero cuando tu pareja no está dentro de ese grupo que calla, sino que se siente con el derecho porque ha sido honesto contigo y te reclama por tu oposición orgullosa y egoísta, entonces tú empiezas a defenderte, tú empiezas a agredir con un tono de voz más severo, tú empiezas a criticar al otro, tú empiezas a satanizar esa conducta del otro, que es justa y es apenas lógica si la otra persona ha sido honesta contigo. El orgullo y el egoísmo dañan las relaciones. No perdonar las pequeñas ofensas deriva de allí. Yo perdono, pero no olvido. Esa es una mentira de Satanás. Perdonar no implica olvidar. Olvidar es otra cosa completamente diferente. Quizá no se pueda hacer. Quizá en el tiempo yo ya no recuerde, pero cuando me traen a colación el tema, sé de qué me están hablando, así que no lo he olvidado. Olvidar más bien podría traducirse en términos de recordar sin dolor. Y para poder perdonar la conducta del otro, aquellas pequeñas fallas, aquellas pequeñas ofensas, aquellas pequeñas cosas que en la relación me van a doler o me van a afectar, simple y sencillamente porque me estoy relacionando con un ser humano que no es perfecto, pero que yo tengo la herramienta para comprenderlo porque él ha sido completamente abierto conmigo. Y tengo, eso me da a mí los elementos para comprender su conducta, para no ser tan duro con esta persona, para no ser tan justiciero. Aparte, porque tengo una relación con Dios, porque Dios me dice no juzgar para no ser juzgado, porque Dios me ha enseñado a no maldecir con palabras. Y maldecir es decir mal. Cuando yo estoy condenando la conducta de alguien, máxime la conducta de alguien que yo digo amar, estoy a 1 centímetro, estoy a punto de cruzar la línea invisible y muy poco perceptible de la bendición a la maldición, aún para reclamar, aún para hacer un reclamo a nuestra pareja, nuestras palabras deben estar cargadas de amor, de comprensión y de paz. Cuando el orgullo y el egoísmo toman control de mi tono de voz, de mi expresión corporal, entonces estoy enviando un mensaje completamente diferente con mi voz y con la expresión de mi cuerpo a lo que estoy diciendo con mis palabras. Y no hay nada más incómodo para una persona que advertir la hipocresía en el otro cuando le están hablando. Vencer el orgullo y el egoísmo es importante. Esta pequeña zorra tiene que ser quitada de esta relación que está a punto de dar frutos. Aprender a perdonar, entonces, depende del conocimiento que tengamos del otro, de la capacidad de comprender la conducta del otro. Comprender no significa aceptar. Comprender significa entender por qué lo hizo. Y en vez de convertirme en un justiciero, Dios me está enseñando que el verdadero amor entonces implica ser parte de la solución. No gano nada criticando a mi pareja, satanizando a mi pareja y condenando a mi pareja. Gano mucho entendiendo por qué lo hizo, entendiendo su flaqueza, su debilidad en ese sentido, y orando a Dios y decirle, ¿cómo hago yo, Señor, para ser un instrumento tuyo en la restauración, en esa área de la vida de la persona que amo? Dios va a darte palabras, Dios va a darte sabiduría para poder tocar ese tema desde la perspectiva de la santidad. Otra pequeña zorra son los malos hábitos que afectan la convivencia. Siempre hay discusiones porque el uno
deja la ropa donde no es el sitio, el otro no arregla la cocina a tiempo, qué sé yo, detalles de la vida cotidiana. Cuando nos casamos, cuando tenemos una relación de convivencia, tenemos que tener en cuenta que no vivo para mí, vivo para el otro. Así que esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas tienen que estar equilibradas. Hay personas que me dicen, es que, padre, yo dejé de hacer esas cosas porque lo que inicié haciéndolo por devoción, finalmente se me convirtió en una obligación. En mi casa yo siempre tenía el buen deseo de preparar algo de comer para todos y siempre lo hacía con mucho amor, pero un día cualquiera no lo pude hacer y todo el mundo vino con 4 piedras en la mano a reclamarme. Entonces lo dejé de hacer porque afectaron mi orgullo. Estas pequeñas cosas hay que hacerlas en balanza, hay que hacerlas por amor. El único motor que debe guiar mis actos, mi actuación, mi comportamiento en la vida, dentro del hogar y en la vida de relación con los demás es el amor, la consideración de la dignidad del otro. No dejar discusiones sin resolver es otra zorra que puede acabar con ese viñedo que está a punto de dar frutos. Somos seres humanos y Dios nos dio inteligencia y capacidad de comunicación precisamente para que resolvamos nuestros asuntos. Hay una frase en la Biblia que quiero que ustedes guarden en sus corazones. A paz nos llamó el Señor. Somos seres de paz, somos hijos de un Dios de paz y no podemos vivir guardando resentimientos o con situaciones o discusiones sin resolver. Cuando definitivamente tenemos puntos de vista en contrario, nos aceptamos como somos. Aceptamos que no pensamos como el otro, que tenemos puntos de vista distintos, pero en otros aspectos nos amamos, tenemos muchas cosas en común y estamos construyendo muchas cosas en común. Por último, el descuido en la intimidad y el romance. Cuando ya se trata de una pareja esponsal, de esposos, este es un punto bien importante, porque el orgullo y el egoísmo ha llevado a muchas parejas a utilizar la sexualidad como arma de castigo, como instrumento de castigo hacia el otro. Bien nos está hablando el apóstol Pablo cuando nos está diciendo que el hombre no es dueño de su cuerpo, sino la mujer, y la mujer no es dueña de su cuerpo, sino del hombre. Cuando tenemos plena conciencia de que somos uno solo, de que dejamos de ser dos personas diferentes y que ahora somos una sola carne, entonces la construcción de la intimidad tiene que estar alimentada en el romance. No puede haber intimidad sin un adecuado romance. Así que ese romance traduzcámoslo en este momento con afirmación. Vuelvo a la idea del principio. Yo debo ser afirmado. Yo no me voy a cansar nunca que la otra persona, aquella persona a la que yo amo, me esté diciendo todo el tiempo, te amo, te quiero. Es algo que mis oídos nunca van a dejar de desear escuchar. Siempre van a estar allí, dispuestos a escuchar eso, porque eso me afirma, porque eso psicológicamente me trae tranquilidad, porque esas cosas me dan confianza y esa confianza se traduce en un estímulo en el ánimo general y en mi actitud hacia la vida. Trabajo con más ahínco, me esfuerzo con más dedicación, estudio porque sé que algún día esto va a revertir en el bienestar de mi familia. Me propongo cambiar, me propongo arreglar aquellos pequeños detalles de convivencia. Me propongo estar limpio siempre para mi esposa.
para aquella persona que amo. Me propongo estar siempre presentable para esta persona. Me propongo no permitir que me vea en situaciones eh, eh, de descuido. Muchas personas caen en este error. Cuando ya hay cierto grado de confianza dentro de la convivencia, se descuidan. Entonces descuidan su aspecto personal. Definitivamente deberíamos de adoptar esa costumbre desde que nos levantamos, inmediatamente dedicarnos a estar presentables. No importa que no vayamos a hacer nada, no importa que sea un día de descanso, no importa, debo estar presentable. Aún si estoy en pijama, compartiendo el hecho con esta persona, debo estar limpio, debo estar presentable. Bueno, estos son los detalles de convivencia en las relaciones interpersonales. Pero miremos cómo este texto, esta parábola, se ha interpretado a través de la historia también desde la perspectiva espiritual. Así que hay pequeñas obras en mi relación con Dios, en mi salud espiritual, que deben ser detectadas. Y es aquella costumbre que tenemos nosotros de mentir. Y nos referimos a estas pequeñas mentiras como mentiras piadosas. Mentiras piadosas. No hay una mentira piadosa. No hay piedad de ninguna mentira porque el origen de la mentira es el infierno. No hay nada piadoso en una mentira, sea pequeña o grande. Así que esa pequeña zorra de mi vida espiritual la debo quitar porque va a dañar el fruto que estoy a punto de dar. El orgullo o la arrogancia sutil. Hay orgullo espiritual, sobre todo en quienes son líderes en la iglesia. Hay personas que miran una iglesia pequeña de 25 o 30 personas como una pequeña célula. No le dan el estatus de congregación, porque yo tengo una congregación de 200 personas. Eso sí es una iglesia. Allá diezman abundantemente. Allá dan muchas ofrendas y por esa razón tenemos un edificio bonito y tenemos esto o aquello. Ese orgullo y esa arrogancia espiritual que hace que muchos líderes se lleven la gloria en los altares cuando con una expresión corporal inadecuada están de una manera chocante invitando al Espíritu Santo a que sane las personas y con gritos y con formas de ser arrogantes, vuelvo y repito, están mostrándole el poder de Dios, entre comillas, a la congregación. Y son ellos los que están sacando pecho y se están llevando la gloria. Dios es un Dios de gloria. Y escrito está, no comparto mi gloria con ningún hombre. Otra cosa que afecta mi vida espiritual, otra pequeña zorra, es la pereza para orar o para leer la Biblia. Hay una actitud en ese sentido que nace del fondo de mi corazón, pero también hay una influencia externa en el ambiente, como lo decíamos ayer, debido al pecado que ha contaminado los aires en los espacios en los que yo me desenvuelvo y habito. Allí hay que tener mucho discernimiento para poder comprender este principio. Malos hábitos o vicios que se justifican. Nos hemos convertido en expertos para justificar nuestros actos. Yo soy así, al que no le guste de malas, que siga su camino. Qué pena, lo que pasa es que yo siempre he sido muy radical en mis decisiones. Cosas como estas, que para nada apuntan o demuestran humildad y presencia de Dios en nuestro corazón,
Nos hemos acostumbrado a tenerlas allí y a justificarlas. Es que mi carácter es así, es que yo hablo de esta manera, es que no estoy bravo, lo que pasa es que ese es mi tono de voz. Esas cosas nos empoderan a nosotros y desentrona a Jesús de nuestro corazón. Guardar envidia y cultivar la amargura es producto del orgullo. Yo quiero ser más que los demás, quiero tener lo que el otro tiene y me amargo cuando no estoy consiguiendo ese nivel de bienestar que quiero tener. Una persona que se comporta de esta forma espiritualmente está muy lejos de entender lo que significa la vida de Dios en su corazón. Así que para quienes llegaron un poquito tarde y están apenas sintonizando esta transmisión en vivo, quiero detenerme un minuto y hacer un enfoque general. Empezamos este devocional que titulamos Zorras y leímos en el capítulo 2, en el versículo 15 del libro de Cantar de los Cantares, este verso y dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Decíamos entonces que el Cantar de los Cantares es un poema al amor y está hablando de una hermosa relación de amor entre un hombre y una mujer. Y las viñas, cuando la viña está en cierne, decíamos que es porque está a punto de estar floreciendo, ya están floreciendo, y es la etapa más vulnerable y prometedora. Y esto sucede justo antes de que esta viña empiece a dar fruto. Llegan las zorras y empiezan a dañar el sembrado. Y decíamos que esta parábola en la historia se ha interpretado desde dos perspectivas. Primero, en el sentido de nuestras relaciones, y acabo de hablar acerca de nuestras relaciones interpersonales, básicamente con énfasis en nuestra relación esponsal, y hablábamos de que estas pequeñas zorras entonces son la falta de comunicación, los celos, la desconfianza, el egoísmo, no perdonar, discusiones sin resolver, malos hábitos y descuido en la intimidad de la pareja, estimular el romance y luego sentir el amor pleno en el contacto físico. Y en la parte espiritual, entonces teníamos que estas pequeñas zorras han sido interpretadas como mentiras piadosas, orgullo o arrogancia sutil, pereza para orar o leer la Biblia, malos hábitos o vicios que se justifican y envidias y amargura. Pero bueno, las zorras en el Antiguo Testamento no solamente se mencionan en el libro de Cantar de los Cantares. En el libro de las Lamentaciones, en el capítulo 5, entre los versículos 15 al 18, dice así: ha cesado, perdón, el gozo de nuestro corazón, se ha convertido en duelo nuestra danza, ha caído la corona de nuestra cabeza. Ay de nosotros, pues hemos pecado. Por esto está abatido nuestro corazón. Por estas cosas se nublan nuestros ojos. Por el monte Sión que está asolado, las zorras merodean en él. Bueno, en el tiempo del profeta Jeremías, era conocido perfectamente que después de una destrucción, cuando había ruinas, después de la guerra había ruinas en una ciudad, venían las zorras. Se convertía ese sitio en un muladar de zorras que buscaban alimento, carroña, buscaban cómo alimentarse de lo que había quedado después de esta guerra. Así que es probable que en esta oración de Jeremías, que se narra en el libro de las Lamentaciones, en el capítulo 5, el contexto histórico data del hecho de que Jeremías está orando a Dios por la destrucción de Jerusalén. Se había destruido el templo
y todo el pueblo había sido tomado cautivo y había sido llevado en esclavitud a Babilonia. Eso es lo que se conoce con el nombre del exilio. Jeremías entonces le toca vivir esta experiencia histórica de Israel. Y en el capítulo 5 de las Lamentaciones es un capítulo hermoso donde él de una manera poética está describiendo lo que fue realmente la destrucción, la consecuencia de la desobediencia de este pueblo. Y describe las zorras como estos animales que van y se alimentan después de la destrucción. Y aquí podemos establecer un paralelo. Notemos que el Cantar de los Cantares está hablando de pequeñas zorras que están dañando un cultivo que está bonito y está floreciente. Aquí no estamos hablando en Jeremías de pequeñas zorras. Aquí estamos hablando de zorras, de zorras grandes, que ya no van a ir a destruir un cultivo en flor, sino que van a alimentarse de las ruinas. Cuando todo está destruido, pienso que ese símil, ese contraste que el Antiguo Testamento le da o presenta acerca de esto es interesante para que lo consideremos. Y consideremos esto de las zorras en el contexto de el medio en el cual convivimos. De una manera, no hay tiempo, pero de una manera especial recuerdo que Isaías está hablando de el exilio, está lamentándose, está diciendo que tienen que llorar y tienen que gemir y suplicar por alimento, que tuvieron que ser exiliados a otras naciones, que no hay forma de que ellos puedan labrar su tierra, porque todo en su tierra, lo que era el centro de su devoción, el templo, fue destruido. Están dolidos porque todo lo perdieron. Y me pregunto cuántas naciones en Sudamérica y en el mundo están viviendo situaciones similares. Los éxodos modernos, los exilios modernos. En esos contextos sociales está la iglesia a la que tú asistes. Es probable que tú dentro de la iglesia y en el marco de tus relaciones personales, esponsales y espiritual, tengas luchas con pequeñas zorras, pero hay zorras grandes que están alimentándose de las ruinas en las cuales nos ha tocado vivir, en medio de la destrucción que se está causando a nuestro alrededor por causa del pecado. Decíamos ayer la importancia de la iglesia, predicar un evangelio en contexto a la realidad específica de cada comunidad eclesial. ¿Contra qué se lucha? ¿Contra qué lucha la iglesia en Colombia? Me pregunto yo, en el Cauca, en el territorio colombiano, donde hay tanta violencia, donde la anarquía suplió al Estado, donde el narcotráfico, la droga, la violencia, el reclutamiento de niños, la violación a las niñas, donde todo tipo de vejámenes está sucediendo. ¿Qué actitud tienen las iglesias cristianas en Cali, en, en, en estas ciudades principales de esta región? En los municipios, en las veredas debe haber iglesias. ¿Cómo se reúnen? ¿Será que los pastores allí tienen un velo en la boca que no pueden hablar acerca de esta realidad abiertamente porque entonces van a ser ajusticiados y obligados a exiliarse? Esa es la batalla espiritual. Allí hay zorras que se están alimentando de las ruinas y están acabando con la vida de la iglesia. Están poniendo un sello, una mordaza en el ministerio profético de la iglesia. Nosotros tenemos un ejemplo en esta oración de Jeremías, en las Lamentaciones. Dice en el versículo 16, concretamente, lo siguiente. Voy a volver a leerlo todo y voy a enfatizar el versículo 16. Ha cesado el gozo de nuestro corazón, se ha convertido en duelo nuestra danza. El 16 específicamente dice, ha caído la corona de nuestra cabeza. Ay de nosotros,
pues hemos pecado. Por esto está abatido nuestro corazón. Por estas cosas se nublan nuestros ojos. Estaban llorando. Por el monte Sión que está asolado. Las zorras merodean en él. Bueno, hay una súplica. Pero en los versículos siguientes, Jeremías dice lo siguiente: tus saetas son agudas, los pueblos caen debajo, perdón, en los versículos siguientes, Jeremías dice, sí, dice esto: tus saetas son agudas, los pueblos caen debajo de ti, en el corazón de los enemigos del rey están sus flechas. Este lo dice Jeremías en el capítulo 9 del libro del profeta Jeremías. Allí reconoce Jeremías que en el imaginario de Israel, el rey de Israel era visto en igualdad de condiciones o en línea vertical, perdón, paralela, horizontal, discúlpenme, al reino de Dios. Exaltaban entonces las proezas del rey David y decían que todas las flechas del rey estaban en el corazón de sus enemigos, o sea, estaban muertos. Y que el trono de David es eterno, así como eterno es el trono de Dios en medio del pueblo. Esta forma de mirar el gobierno local con el gobierno divino contrasta con lo que está sucediendo en el corazón de Jeremías cuando se lamenta en el capítulo 5. Dice, aunque la realeza del pueblo ya no existe, en el versículo 16, la realeza del Señor permanece para siempre. Ahora sí voy a leer los versículos que siguen después de esta oración de Jeremías. Dice, mas tú, oh Señor, reinas para siempre. Tu trono permanece de generación en generación. ¿Por qué te olvidas para siempre de nosotros y nos abandonas a perpetuidad? Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño, no ser que nos hayas desechado totalmente y estés enojado en gran manera contra nosotros. Versículo que dice, mas tú, oh Señor, reinas para siempre, es el versículo 19. Mas tú, oh Señor, reinas para siempre. En el versículo 16, acabo de mencionar, él dice, ha caído la corona de nuestra cabeza. Bueno, ya vimos que para Israel el reinado, el gobierno terreno y el gobierno de Dios estaban en línea horizontal, en perfecta comunicación y congruencia. Y aquí estamos nosotros pensando en que está bien que nosotros tengamos cuidado de las pequeñas zorras en estos aspectos que ya mencionamos, pero hay zorras grandes que están alimentándose de las ruinas en las cuales vivimos. Y esto nos invita a romper el silencio, a salir de nosotros mismos, a trascender esa meditación que acabamos de hacer en términos de nuestra relación esponsal y nuestra relación espiritual con Dios y entrar en contexto con el mundo que Dios se propuso redimir. Esa es la visión de Cristo, esa es la visión de la iglesia. Jeremías reconocía que había caído la corona de la cabeza del pueblo. Ya no había reino, ya no había rey, ya todo estaba destruido, el templo estaba destruido y ellos estaban esclavos en Babilonia. Pero reconoce, mas tú, oh Señor, reinas para siempre. Tu trono permanece de generación en generación. Y hace una pregunta: ¿por qué te olvidas para siempre de nosotros y nos abandonas a perpetuidad? La concepción que había antiguamente los reyes
era una concepción que apuntaba a que eran personas justas, eran personas ecuánimes, y la realeza los hacía ser nobles. Por eso nosotros escuchamos muchas veces, aún en nuestro tiempo moderno, que se habla de la nobleza británica, de la nobleza de ciertos reyes, de ciertos monarcas. Y no en vano les dicen nobles, porque desde antaño se entendía que pertenecer a esta casta implicaba una nobleza que les hacía ser misericordiosos. Y a este tipo de nobleza real está acudiendo Jeremías cuando dice: ¿por qué te olvidas para siempre de nosotros? No sin antes recordarle que el trono de Dios permanece de generación en generación. Es probable que el trono humano se haya destruido por la desobediencia del pueblo, pero Dios sigue siendo rey. Yo te invito en esta mañana, hermano, a que permitas que el Espíritu Santo te muestre aquellas pequeñas zorras que están dañando tu relación afectiva, tu hogar, que están impidiendo que tú tengas una vida afectiva y una vida emocionalmente estable desde el punto de vista sentimental, que está afectando tu matrimonio, tu hogar, y que también puede estar afectando tu relación con Dios. Pero aparte de esas pequeñas zorras, Dios nos está invitando a levantar la mirada y mirar cómo zorras de gran tamaño se están alimentando de las ruinas que hay a nuestro alrededor. Dios sigue siendo rey. Dios está reinando, independientemente de que el reinado temporal o el gobierno de nuestro país haya sucumbido en las garras de Satanás. No hay un solo potentado en la tierra que no sea sacudido por el poder de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Somos príncipes del cielo en la tierra. Tenemos la autoridad de Dios para hollar serpientes y escorpiones. No hay un solo gobernante en esta tierra que pueda contra un solo príncipe del cielo. La iglesia está llena de príncipes. Usted y yo tenemos una investidura real. Luchamos con pequeñas horas, pero el Espíritu Santo nos está dando la sabiduría para detectarlas, para erradicarlas. Y Dios nos está diciendo: hay otras zorras que también están consumiendo las ruinas en las que poco a poco se está convirtiendo el lugar en el que estás viviendo. Oremos y digámosle a Dios en esta mañana: Padre, gracias, porque hoy nos has hablado de muchas maneras y de muchas formas de nuestra condición espiritual, afectiva, familiar y social. Hay zorras pequeñas y grandes zorras alimentándose, destruyendo lo que en poco tiempo podría florecer y dar fruto en abundancia, y destruyendo y acabando de destruir y alimentándose de las ruinas de lo que ya fue acabado. Tú eres rey, Señor. Tú sigues gobernando para siempre. Tu soberanía es eterna. Igual que Jeremías te decimos: ¿por qué nos abandonas? No nos abandones, Señor, en virtud de tu realeza, de tu nobleza, de la perfección de tu amor. Mira con misericordia este país, Colombia. Mira con misericordia, Señor, cada país de la tierra que sufre. Y por favor, oh Dios, danos la fuerza, la vitalidad, la sabiduría y la guianza del Espíritu Santo para derribar estas zorras que se están alimentando de la miseria de tu pueblo, que cada día están empobreciendo la faz de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en tu presencia
para que cada iglesia sea consciente de estas realidades, para que el discurso de evangelización de estas iglesias sea un discurso en contexto con la realidad personal y local de cada congregación. En el nombre de Jesús, Padre Santo, hoy dejo esta reflexión en el corazón de mis hermanos, a los que bendigo en tu presencia, en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor nuestro, y también con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos por su compañía. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Bendiciones.